Las dudas son parte de nuestra vida, ya que hay situaciones las cuales nos hacen chocar con aquellas cosas que hemos creído o que de alguna manera cuestionan nuestra fe. Por ejemplo, cuando enfrentamos un momento de dolor o una desilusión, una dificultad, nos podemos preguntar, ¿realmente Dios es bueno? Porque esa situación no empata con esa creencia que yo tengo acerca de Dios. Pero hoy yo quiero decirte que la duda no tiene que ser una carga, porque para empezar no es pecado ni tampoco es incredulidad. Y por ello podemos ver en la Biblia que aún grandes hombres de fe lucharon con la duda. Y sabes algo hermoso, es que la duda se puede convertir en esa semilla que nos lleve a crecer y a fortalecer nuestra fe. Nos pueden llevar a conocer a Dios de una manera más profunda y a fundamentar nuestra fe de una manera mucho más sólida. Y si tú en algún momento has llegado a preguntarle a alguien acerca de una duda que tú tienes acerca de la fe y de la duda y no ha tenido una buena respuesta y te ha dicho simplemente tienes que creer, ¿cómo puedes estar dudando? Hoy yo quiero pedirte una disculpa en nombre de esa persona. Y hoy yo quiero enseñarte cómo es de que la palabra de Dios nos enseña a lidiar con nuestras dudas. Así es que no le tengas miedo a la duda. Mira, podemos ver cómo, por ejemplo, los discípulos tuvieron la duda cuando veían a un hombre ciego y le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Será que sus padres o él ha pecado? O por ejemplo, David, en un momento al igual donde estaba siendo perseguido, donde está pasando por aflicción, él se pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También podemos ver cómo Job, en medio de ese momento de dificultad, se preguntó por qué Dios había permitido que él naciera. También se llegó a preguntar por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas. María y Marta, por ejemplo, cuando Jesús llega después que ellas le habían pedido a Jesús que viniera porque su hermano estaba enfermo y él llegó cuando ya estaba muerto Lázaro, también se preguntan, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ellas también se preguntaban por qué el Señor habría llegado tan tarde, aparentemente. Así es que tus dudas pueden llevarte a un conocimiento mayor de quién es el Hijo de Dios y de quién es Dios y llevarte a conocer su carácter y su corazón. Y pues ahorita yo te voy a hablar también de un gran profeta, Juan el Bautista, que también tuvo un momento de duda y eso no lo hizo incrédulo y mucho menos hizo que Jesús lo rechazara, sino que al contrario, vamos a ver la respuesta de Jesús. Y pues bueno, resulta que Juan el Bautista, por hacer la voluntad de Dios, estaba en la cárcel. Esto, por supuesto, puso en tela de duda, ¿realmente será el Hijo de Dios aquel que yo predicaba? A pesar de haber tenido grandes evidencias, porque vemos que él había presenciado ese momento donde cuando estaba bautizando a Jesús se había abierto el cielo y había dicho el Padre directamente, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A pesar de haber visto a Jesús tantas veces haciendo señales, haciendo prodigios, en su mente dudaba y decía, a ver, por un lado yo creo en el Hijo de Dios, pero por otro lado no entiendo el por qué permitió que yo estuviera aquí. Y es ahí donde Juan el Bautista manda llamar a sus discípulos y les dice que vayan con Jesús y le pregunten, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y me encanta porque él no tuvo miedo a contarles a sus discípulos que él estaba dudando en ese momento. Pero ¿sabes algo?
él canalizó esa duda precisamente yendo al Hijo de Dios, bueno, obviamente físicamente no podía, pero enviando a sus discípulos a preguntarle directamente a Dios, cosa que fue lo que hicieron todas estas personas que estamos viendo que habían dudado. Job, David, fue en oración a preguntar, a exponer sus dudas. Los discípulos directamente le preguntaron a Jesús acerca de sus dudas. Y dice que cuando llegaron estos hombres, Jesús empezó a hacer distintas señales. Y entonces, respondiendo Jesús a la pregunta de Juan, les dice: ir a hacer saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Entonces, justamente aquí vemos que Jesús le dio una respuesta a Juan. No le respondió como tal vez el por qué estaba ahí le animó, sino que simplemente fortaleció su fe, haciéndole ver que había evidencias suficientes para creer en él como el Hijo de Dios. Y me encanta porque además de que Jesús le dio una respuesta, y esto le ayudó en medio de ese momento donde dudaba, pero a la vez tenía fe, él se expresa más adelante de Juan de una manera amorosa y literalmente lo exalta. Les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Me encanta porque Jesús no dejó de ver distinto a Juan el Bautista por haber dudado, sino que al contrario estuvo dispuesto a responderle. Así es que tú ten la misma confianza, ten la misma seguridad de que, como dice la palabra, al que busca, encuentra, que el que le busca de todo corazón lo hallará. Por supuesto, podemos tener fe aún en medio de la duda. Mira, sé paciente, Él te va a responder a su tiempo. Por supuesto, tendremos que tener en cuenta que, como dice Dios, hay misterios que únicamente le corresponden a Él. Pero ahí encontrarás que la respuesta se encuentra en Él mismo, es decir, en quién es Él. Porque a veces puede ser que nosotros no entendamos el por qué una persona que confiamos actuó de una manera. Y sabes, para tenerle confianza a esa persona no es necesario entender todo lo que hace y por qué lo hace, sino que simplemente es acrecentar esa fe, esa confianza en Él, porque Él es digno de toda nuestra confianza. Y es ahí donde por eso nuestras bases deben de ser fundamentales en Él. Debemos de conocer su carácter, y a pesar de que choque esa situación con la realidad, debemos de buscar a Dios para que Él nos dé una respuesta, para que Él nos dé su luz, pero también confiar en quién es Él, y que las dudas no lo cambian a Él. Las preguntas que ahora no tenemos una respuesta no lo dejan de hacer a Él el Dios, el Señor, el soberano. Y por eso podemos descansar en medio de la incertidumbre de la duda. Así es que utiliza tu duda para crecer en tu fe, en tu conocimiento de Dios, y no dejes que la duda opaque tu fe. No niegues que tienes esas dudas, al contrario, sé sincero con Dios y entrégale esas dudas, y verás que Él te traerá claridad a medida que tú vayas buscando su guía, porque Dios te ha dado el Espíritu Santo que te va a guiar a la verdad, y te ha dado su palabra para que en ella halles a Cristo, halles la verdad, hallamos el camino y la vida. Así es que no desfallezcas, y pues de verdad espero que este video te aliente y que te haga volver a Dios. No te vayas a perder el próximo video, porque ahora estaremos viendo qué son aquellas cosas que muchas veces nos llevan a dudar y cómo manejarlas de una manera más específica. Así es que yo sé que te va a ayudar, y por eso suscríbete al canal, ponle la campanita para que en cuanto subamos el video seas el primero en verlo. No te lo vayas a perder. Chao.